Y por fin llegó el día. Estás a punto de adentrarte en el misterioso mundo de la brujería en este Día de Muertos, con relatos compartidos por la audiencia y que, si bien son escalofriantes, dejan una enseñanza. Así que escúchalos, porque podría ser que estés viviendo algo similar. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Cuando era adolescente, conocí a un joven en una fiesta a la que asistí con mis primas y mi hermano mayor. Los anfitriones estaban celebrando los 15 años de una de sus hijas e invitaron a mucha gente. Entre los asistentes conocí a Gonzalo, quien llegó a la fiesta con 3 amigos. Se presentó de manera muy formal y me invitó a bailar. Acepté y nos dirigimos a la pista de baile. Durante nuestra conversación, Gonzalo me reveló que era militar y que lo habían destinado recientemente a mi ciudad, donde estaría por un tiempo. Cerca de la 1 de la mañana, decidimos regresar a nuestras respectivas casas junto con mis familiares. Gonzalo se despidió de mí y expresó su deseo de volver a verme. Aunque fui amable con él, no le di indicios de que tenía algún interés romántico. Yo era muy reservada, además no quería involucrarme con un militar, ya que suelen tener compromisos y una movilidad constante. Sumado a esto que yo era una persona muy unida a mi familia y no quería alejarme de mi ciudad natal. Sin embargo, como suele decirse, uno propone y Dios dispone. Gonzalo continuó buscándome en los días siguientes y se esforzaba para ganar mi atención. Llegó un punto en el que me cansé de encontrármelo en todas partes, y fue cuando le dije a mi abuela la situación. Ella, muy ingeniosa, me dio la idea de que le diera una oportunidad, que aceptara ser su novia y posteriormente, si fuera necesario, pusiera fin a la relación. Pero lo que no estábamos esperando es que con el paso del tiempo nuestra relación se fortaleciera y 1 año después decidimos casarnos. Nos mudamos a una ciudad que se encontraba a más de 1000 kilómetros de distancia de mi familia. Descubrí que Gonzalo era un hombre comprometido, cariñoso y dispuesto a hacer sacrificios por nuestra relación. A medida que pasaban los meses, nuestros lazos se hicieron más sólidos y profundos, al grado de que tuvimos 4 hijos. Yo lo apoyaba siempre y cada vez que lo cambiaban de lugar de residencia, nosotros íbamos con él. Y justamente en uno de esos cambios es cuando da inicio mi relato. Le asignaron la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Tomamos la decisión de instalarnos en una casa cerca del cuartel militar, con el propósito de que mi esposo pudiera estar más cerca de nosotros. A lo largo de nuestra calle, habían varias casas habitadas por familias, y las mujeres solían congregarse en las puertas de sus hogares para charlar, o como se dice en mi tierra, para chismear. A pesar de la aparente camaradería entre las vecinas, a mí nunca me ha gustado participar en los chismes. Con 4 hijos pequeños y la responsabilidad de atenderlos sin ayuda en casa, además de mi labor de preparar pan y comida para vender en el cuartel militar, mi tiempo era sumamente limitado. Siempre me mantuve ocupada y enfocada en cuidar a mi familia y también en mis emprendimientos, lo que hacía que fuera menos probable que me uniera a las charlas cotidianas en la calle con las demás señoras. Una noche mi esposo me dijo que lo habían escogido para ser enviado a la selva. Tenían que hacer algunas cosas que por lo delicado del tema no me podía decir, por lo que estaría lejos de casa algunas semanas.
Le cuestioné que cuánto tiempo estaríamos así, y él me dijo que al parecer 1 año. Estaría yendo y viniendo, pero que no me preocupara, que pasaría rápido el tiempo. Gonzalo se fue esa semana, por lo que me quedé completamente sola, en una ciudad nueva, con 4 hijos pequeños y sin amigas a quien recurrir. Mis días pasaban de la misma manera. Me levantaba temprano, llevaba a los niños al colegio y hacía mis panes y comidas para enviar al cuartel. Pero empecé a notar que las señoras, cuando yo pasaba cerca de ellas, me miraban extraño, me veían y hasta se reían. Realmente se me hacía muy desagradable la manera tan malvada en que se comportaban, sin ni siquiera conocerme. Cuando un día algo me dio la respuesta del por qué ese comportamiento, fui a la tienda de don Severino, la cual estaba a 1/4 de mi casa. Llegué para comprar harina y algunas otras cosas necesarias para cocinar. El señor se me quedó mirando y me dijo que yo estaba muy jovencita y que debería de pensar mejor en componer mi vida. Yo no sabía de lo que me estaba hablando el señor. Me le quedé viendo extrañada, así que le pregunté que a qué se refería. Él me dijo que ya todos sabían que yo era la amante del militar, que lo veían venir cada mes más o menos a verme, que no debería de meterme en el matrimonio de otras personas, que yo estaba muy joven y que podría recomponer mi camino. Cabe aclarar que en ese entonces tenía 27 años, ya que como te había dicho, conocí a Gonzalo en mi adolescencia. Ahí le dije a don Severino que no dijera esas cosas, que yo era la esposa del militar y no su amante, que él venía cada cierto tiempo porque lo habían enviado a hacer un trabajo especial. Le mostré mi anillo de matrimonio. Entonces aquel señor terco, con su cara de mustia, me dijo: «Ay, niña, cualquiera puede comprar un anillo y colocárselo en el dedo. Todos sabemos que eres la amante del militar y es por eso que las otras señoras no te quieren hablar, porque según dicen, puedes quitarle sus esposos». Así es, escuchas de Viviendo con el Miedo. ¿Te puedes imaginar el horrible y desagradable sentimiento que tuve en ese momento? Me decían que yo era la amante de mi esposo, que me estaba metiendo en una relación y que para acabarla de amolar, que sería capaz de meterme con los maridos de las otras señoras. Yo tomé mi compra y le dije a don Severino que debería de dejar de decir esos chismes, que yo era una persona decente y que ojalá se le caiga la mentira a la persona que estuviera regando esas palabras. Más tarde fui a buscar a mis hijos a la escuela y regresé con ellos caminando porque estaba muy cerca de la casa. En el trayecto por la calle de mi hogar, vi a la vecina de enfrente que estaba hablando con otra vecina. Ellas me veían y se carcajeaban. Veían a mis hijos y se secreteaban ahí mismo. Entonces mi hijo mayor me dijo que no les hiciera caso. Le pregunté que por qué decía eso. Él me dijo que decían cositas feas de mí, porque su papá venía a pocos días a vernos. Le cuestioné que cómo sabía aquello. Entonces me dijo que lo escuchó cuando una tarde fue a la tienda de don Severino a comprar jamón y queso, que las señoras hablaban con el señor y que él lo escuchó cuando fue a pagar los productos. Ahí me molesté muchísimo. ¿Cómo era posible que hablaran así, incluso frente a mi hijo? Pero esto no se iba a quedar de esa manera. Hablar de la honra de una mujer sin conocerla y meterle ideas a mis hijos, eso debe tener consecuencias. Lo que ellas no sabían de mí era que yo era diferente a los demás. Esa noche, cuando por fin mis pequeños se acostaron a descansar y la casa quedó en silencio, me encontré sola en la oscuridad. En ese momento empecé a rezar y a conectar con mi hermano, un ser de luz que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Desde mi adolescencia desarrollé dones y habilidades espirituales.
Durante esa etapa, me uní a una mujer sabia que me guió por el camino de la espiritualidad, que es un camino muy distinto al espiritismo tradicional. Desde que era pequeña sentía la presencia de alguien que me hablaba cuando no había nadie más a mi lado. Lejos de atemorizarme, esa presencia me brindaba una sensación de protección y de paz. Mi hermano de luz, como yo lo llamo, me reveló que yo tenía el don de sanar a las demás personas y me guió en un viaje espiritual, llevándome a encontrar a una mujer que también utilizaba sus dones para hacer el bien. Ella se convirtió en mi mentora y me enseñó muchas cosas. Todo esto, sumado a mi profundo amor por mi ciudad natal, era un motivo adicional por el cual no quería irme de ahí. Pero como suele ocurrir, la vida y el destino tenían otros planes preparados. Ahí, en oración, le pedí que me guiara para saber quién estaba haciéndome todo aquel daño, que yo estaba muy molesta y dolida por aquellos actos, que si querían hablar de mí, eso lo podría pasar, pero que lo hicieran frente a mi hijo de 8 años no tenía justificación. Vi en mi mente, como si fuera una película, que la vecina de enfrente era la que regaba los chismeríos en la colonia. Siempre estaba atenta a lo que yo hacía y disfrutaba de hacer un mal a los demás. Vi que su vida matrimonial era desastrosa y que era una manera en que ella se sentía bien consigo misma. Su marido trabajaba como guardia de seguridad en una empresa y tenía nada más un hijo de 19 años que vivía con ellos. Este trabajaba como personal de limpieza en una escuela secundaria. Ahí, en ese momento, fue cuando más coraje me dio, cuando pude ver su interior. Mi hermano de luz me dijo que no buscara venganza. Pero ¿cómo le puedes pedir eso a una madre cuando a sus hijos se les mete cosas feas en la cabeza? Esa noche decidí que le iba a mandar una maldición. A la mañana siguiente dejé a mis hijos en la escuela y me fui al mercado para comprar lo necesario y hacer mi trabajito. Cabe aclarar que solo había hecho curaciones y esta vez sería mi primera vez en hacer un mal. Yo estaba consciente de que me traería consecuencias kármicas y hasta mi hermano de luz podría molestarse conmigo, pero yo realmente ya estaba harta. Dice la Biblia: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pero yo había puesto mis 2 mejillas y aquella mujer se pasó a las mejillas de mis seres amados. Ese día transcurrió como si nada, hasta que llegó la hora de acostarse a dormir. No sé si sabes, pero muchas veces hacer los trabajos en la noche es mucho mejor, porque hay tranquilidad y sea lo que sea que estés haciendo a una persona, aquella está durmiendo, así que está en un estado de absoluto reposo y nosotros podemos hacer el trabajo con mayor facilidad. Me dirigí a mi pequeño patio y ahí, con cuidado, confeccioné una bolsita de tela de color rojo. En su interior, coloqué algunas cosas que prefiero no mencionar. Sellé la bolsita con firmeza y le susurré mis intenciones. Mi deseo era que aquella mujer que durante casi 1 año había causado sufrimiento a mí y a mis hijos, experimentara el dolor que habíamos soportado. Al mismo tiempo, escuchaba la voz de mi hermano de luz. Me advertía que esos actos no eran propios para la sierva de Dios. Entonces decidí agregar una cláusula. Si esa mujer no era la causante de mi infortunio, la maldición no se cumpliría. A eso de las 3:30 de la madrugada, cuando terminé mi ritual, salí de la casa. Miré a ambos lados de la calle y me percaté de que estaba completamente desierta. Con decisión crucé y arrojé la bolsita al tejado de la vecina chismosa. Rápidamente regresé a mi hogar para evitar ser vista. Cerré la puerta con llave y susurré la frase:
Lo hecho está. Este acto marcó un momento de decisión en mi vida. Aunque mi hermano de luz me advertía sobre el camino que estaba tomando, la decisión estaba tomada. A medida que pasaban los días después de ese peculiar acto, una extraña sensación de inquietud y arrepentimiento comenzó a invadirme. A pesar de mi frustración y desesperación, surgieron dudas en mi mente alimentadas por la voz de mi hermano de luz que seguía resonando en mi interior. Me recordaba que las energías que liberamos en el mundo, tanto positivas como negativas, regresan de alguna manera a nosotros. Sin embargo, me mantuve firme en mi acto de que la vecina chismosa probara un poquito de karma. Como a los 15 días después del maleficio, alguien tocó a la puerta. Era la vecinita de enfrente. Me preguntó si podía prestarle mi teléfono para llamar a su marido, ya que había salido y dejó sus llaves adentro y no podía pasar a su casa. Yo, amable con ella, le dije que con gusto podía pasar y llamar a su esposo. Le abrí la puerta y la dirigí al único teléfono que teníamos, el de la sala. Cuando la mujer entró, vio que estaba colgado un cuadro de boda. Éramos mi esposo y yo. Ella lo miró y quedó pálida. De inmediato me volteó a ver y exclamó: ¿Estás casada con el militar? Yo le contesté que sí. Desde hacía varios años que me había casado, justamente cuando cumplía 17. La mujer no sabía ni qué decir ni qué hacer en ese momento. Me dijo que había pensado que él me hacía visitas cada cierto tiempo. Pensó que solo era el padre de los niños. Y yo, como persona educada, le dije que no se preocupara, que hiciera la llamada con tranquilidad. Entré a la cocina y me dio aún más coraje su actitud, por lo que pensé que el maleficio era bien merecido. A raíz de ese día en que mis sospechas eran las correctas, supe que al marido lo corrieron de su empleo. Estaba buscando trabajo, pero no encontraba. Además de que su hijo empezó a beber casi a diario y también perdió el empleo de limpieza en la escuela. Vi cómo se empezó a desmoronar su familia. Se escuchaba hasta mi casa los gritos que tenían por la falta de dinero. Y cómo la vecina le exigía al esposo que buscara remediar la situación. Además, me daba pena ver al chico cómo empezó a decaer completamente y a tener amigos que lo mal encaminaban. Un fin de semana mi esposo llegó y estuvimos platicando. Ahí le comenté lo que estaba sucediendo en la colonia. No le había dicho antes para no preocuparlo. Gonzalo, con mucha atención, escuchó mis palabras y suspiró con compasión por las personas que estaban luchando con problemas económicos. Él me dijo que comprendía bien la situación, ya que había vivido en la pobreza durante su infancia y sabía lo que era no tener suficiente comida en la mesa. En ese momento decidí sincerarme con mi esposo sobre el secreto que había guardado durante mucho tiempo. Le conté acerca de mis dones especiales, de mi hermano de luz que siempre me acompañaba y del por qué a veces él me veía hablando sola. Era porque estaba consultando o teniendo una conversación con ese espíritu. Y ahí saqué a relucir a doña Sarita, la señora a la que visitaba continuamente. Le dije que ella era mi guía y que por eso la visitaba 2 veces por semana. Hasta ese momento, ni mis padres ni Gonzalo habían estado al tanto de mis aspectos espirituales. Mis padres eran unas personas muy católicas y temía que no entendieran mis dones o se sintieran incómodos con ellos. Y a pesar de mi fuerte fe católica, llegué a comprender que estos dones eran un regalo de Dios y que tenía la responsabilidad de usarlos para hacer el bien. La conversación con mi esposo me hizo reflexionar profundamente. Me di cuenta de que yo era la responsable, de que el esposo e hijo de la vecina chismosa
estuvieran pasando por esos momentos. Me embargó una profunda sensación de culpa y arrepentimiento. Gonzalo con amor me dijo que debería deshacer el maleficio que había lanzado. Yo lo pensé y acepté. Le pedí que subiera al techo para recuperar la bolsa roja que había arrojado. Él subió en la madrugada al tejado y bajó la bolsita. La tomé entre las manos, la abrí y deshice el maleficio. Pedí perdón a Dios por mis acciones y a pesar de sentir cierto placer inicial en la idea de que sufrieran un poquito, no quería cargar con la conciencia de que una familia se perdiera en una mala racha debido a mi error. Este acto de arrepentimiento me recordó la importancia de usar mis dones de manera positiva y compasiva y de nunca causar daño a otros. A raíz de que deshice aquel maleficio, el Señor inmediatamente encontró empleo y su hijo recapacitó. Dejó la bebida e incluso decidió estudiar una carrera técnica para obtener un mejor trabajo. Y curiosamente, conocí a un par de vecinas en la tienda de don Severino. Ellas se me acercaron para saludar y yo extrañada les devolví el saludo. Platicamos un rato y me dijeron lo de la vecina chismosa que decía cosas a mis espaldas, pero que también tuvo el valor para retractarse. Les dijo que había visto mi foto de casada en la pared y que hasta sentía desagradable haber hablado mal de mí. Seguí viviendo en esa colonia durante un año más. Posteriormente, cambiaron a mi esposo a la Ciudad de México. Dejé un par de amigas en ese lugar y aprendí una gran lección, que si yo lo deseo puedo hacer un daño, pero que mi conciencia es más fuerte. Así que tomé la decisión de jamás volver a hacer un mal. Al día de hoy tengo 80 años de edad, con 5 hijos, 15 nietos y 4 bisnietos. Seguí ejerciendo el espiritualismo hasta hace unos cuantos años. Sin embargo, ahora me dedico a apoyar a la iglesia de mi colonia y hago obras de caridad en mi comunidad. Mi hija menor fue la que me hizo el favor de enviar mi experiencia, porque creo que es importante dar el mensaje. Es mejor no meterse en la vida ajena, porque no sabes qué pueden hacer o quién los puede proteger. Y también que es mejor hacer el bien para tener la conciencia tranquila. Esta historia me la contó la propia protagonista de la vivencia. Me impresionó mucho cuando me la relató, porque yo conocía de manera cercana tanto a ella como a su esposo. Mi nombre es Rebeca. Soy una mujer de la tercera edad y siempre he sido una orgullosa miembro de un club social reconocido a nivel mundial. Nuestra misión es mejorar las comunidades, realizar obras de caridad y apoyar a jóvenes para que estudien en diferentes países. Así fomentamos un intercambio cultural. A lo largo de los años, conocimos a muchas parejas que compartían nuestra pasión por estas causas y a medida que nos reuníamos periódicamente, forjábamos fuertes lazos de amistad con ellos. De todas las parejas que conocimos, había una en particular que se volvió muy querida para mí. Esta pareja estaba formada por mi amiga Alicia y su esposo Wilbert. En cada reunión, siempre nos sentábamos juntos y observábamos cómo se comportaban como un matrimonio ejemplar. Conversábamos y reíamos, y yo notaba la forma tan cariñosa con la que Wilbert se dirigía a Alicia. Sin embargo, con el tiempo, comenzamos a notar que él estaba perdiendo mucho peso. Le pregunté a Alicia acerca de la salud de su esposo, pero ella solo mencionaba que tenía anemia y que estaba bajo tratamiento médico. Como al año de este suceso, Wilbert falleció, por lo que todas sus amistades fuimos a darle el último adiós a nuestro amigo. Alicia estaba desconsolada y el único hijo de la pareja
también estaba sumido en una profunda tristeza. El joven tenía 22 años de edad y acababa de terminar la carrera de arquitectura. De regreso a casa, mi esposo y yo nos sentíamos afligidos por la pérdida de nuestro amigo y al mismo tiempo preocupados por cómo Alicia sobrellevaría su vida sin él. Por lo tanto, en los días siguientes, yo la llamaba por teléfono con frecuencia y me mantenía pendiente de su bienestar. Aquí es donde la historia se torna aún más interesante. Alicia decidió alejarse del club, argumentando que le recordaba demasiado a su esposo, aunque expresó la posibilidad de regresar en unos años para volver a formar parte de él. Yo continué manteniendo contacto con ella, pero noté un cambio notable en su actitud y comportamiento. Finalmente, un día recibí una llamada suya en la que me pidió que fuera a comer con ella, ya que necesitaba hablar de algo muy importante y deseaba tener un hombro en el cual apoyarse. Le comenté a mi marido de la situación y él comprendió que mi amiga necesitaba apoyo. Llegué puntual al restaurante y ahí estaba ella esperándome en el lobby. Nos asignaron una mesa retirada a petición de mi amiga. Mientras conversábamos sobre temas triviales y ordenábamos la comida, sentía que algo grande estaba a punto de revelarse. Tras el preámbulo, Alicia me confió la razón por la cual quería hablar conmigo. Inició diciendo que a raíz de que su marido había fallecido, si bien se sumió en una profunda tristeza, con el tiempo fue como despertando. Llegaban a su mente situaciones que a simple vista parecían normales porque eso le había dicho su marido, pero que ella no estaba segura, que quería que yo le aclarara algunas dudas, porque sentía que se estaba volviendo loca. Yo le dije que podía confiar en mí y que en lo que yo pudiera ayudar estaría para ella. Su primera pregunta fue que si yo dormía con mi esposo en la misma habitación. Yo le contesté que sí, que desde que nos casamos dormimos en la misma cama. Ella solo asentía con la cabeza. Posteriormente me preguntó que si tenía relaciones amorosas o íntimas con mi esposo. Yo le contesté que sí, que era una manera en que nos demostrábamos amor, que era lo más normal en una pareja. Ella solo asintió con la cabeza. Después me hizo otra pregunta, que si mi marido salía solo con sus amigos de manera seguida. Yo le contesté que cuando salía mi esposo era usualmente conmigo. Si bien podía salir con nuestros hijos o algún amigo lo hacía, pero que el 90% que salía estábamos juntos. Ahí vi cómo su cara se descompuso. Tomó su servilleta de tela con las manos, la arrugó y apretó. Yo le pregunté si todo estaba bien. Ella se limpió una lágrima y me dijo que no. Ahí le dije que me contara qué estaba pasando y por qué de esas preguntas. Mi amiga Alicia me contó que pensaba que la relación con su esposo era normal. Te voy a relatar cómo ella me lo platicó. Créeme que te vas a impresionar. Cuando me casé con Wilbert, me sentí muy afortunada porque él fue un hombre que siempre me respetó. Fuimos novios durante 5 años y jamás me pidió que me acostara con él antes de la boda. Así que cuando nos casamos, yo era virgen. Posteriormente a la boda, no teníamos relaciones. Entonces yo le dije que ya estábamos casados y que quería que tuviéramos la noche de bodas, que ya íbamos para 3 semanas del matrimonio y todavía era virgen. Entonces mi esposo, muy cariñoso, me dijo que aunque estuviéramos casados, él me iba a respetar, que yo debería de mantenerme pura. Ahí le dije que yo quería saber qué se siente tener relaciones íntimas y que también quería tener un hijo de nuestro matrimonio. A mi petición él aceptó y pasamos la noche juntos. Los días posteriores me decía
que estaba cansado y que no quería tener otro encuentro conmigo. Sin embargo, las cosas de la vida. De esa única noche salí embarazada. A mí se me hacía extraño que él no quisiera tener más intimidad, por lo que volví a insistirle. Pero ahora su excusa era otra. Decía que como estaba embarazada, íbamos a lastimar al niño y que eso no estaba correcto. Fue tanta su palabrería que accedí a su petición. Él me demostraba mucho amor, me besaba en la frente y nuestras conversaciones eran maravillosas. Pero yo quería tener más de aquella noche en que perdí mi virginidad. A los 9 meses nació Manuelito y estábamos muy emocionados. Yo me dedicaba a cuidar al bebé y él nos proveía de lo necesario. Sin embargo, volví a tocar el tema de las relaciones. Le dije que quería pasar la noche con él. Entonces Wilbert se enojó mucho y me dijo que no pensara solo en eso. Y después de un rato se retiró a descansar. Al día siguiente, cuando llegó a comer después de trabajar, me dijo que me traía un té, que debería de tomarlo todos los días para tener fuerzas suficientes para cuidar a nuestro hijo, que eso me ayudaría a no enfermarme. Y como era mi esposo, yo accedí a su petición. Al inicio sentí que el té estaba un poco amargo, pero con azúcar se disfrazaba el sabor. Al mes del parto, Wilber me dijo que deberíamos de tener habitaciones separadas, para que así yo le pusiera toda mi atención al pequeño, y él no lo fuera a despertar cuando se levantara al baño o si llegara a roncar. Yo siempre le decía que sí a todo, así que en menos de 2 años de casados, solamente tuvimos un encuentro nocturno y dormíamos en cuartos separados. Ahora que te lo digo en voz alta suena absurdo, pero en aquella época yo le daba la razón. Pasaron los meses y me decía mi marido que los días jueves saldría con sus amigos, que ese día llegaría tardecito, así que no lo esperara. Y como yo le creía ciegamente, le decía que estaba bien. También cada determinado tiempo me decía que saldría con unos amigos de fin de semana para pescar, que sería desde el viernes por la noche hasta el domingo por la tarde. Y todo lo que él me decía, yo aceptaba sin objeción. Pasaron los meses y se me hizo costumbre que él saliera con sus amigos varones. Yo pensaba que mientras no haya otra mujer, nuestra relación estaba bien. Y sin darme cuenta, nuestro matrimonio se había vuelto como una relación de hermanos. Él salía con sus amigos y yo con mis amigas. Nos organizábamos con el niño y no discutíamos por nada. Con los años conocimos a una pareja que nos invitó a formar parte del club y gracias a era que salíamos juntos. Conocí a más parejas y noté situaciones que yo no vivía con mi esposo. Las parejas bailaban más pegados, más cerquita y se besaban en los labios. Y yo con Wilbert no hacía esas cosas. Así que una noche le cuestioné, pero él me dijo que eso era para gente joven. Ahí le dije que yo tenía apenas 45 años de edad, que era lo bastante joven para desear estar con un hombre y besarlo en la boca. A lo que él me contestó que era antihigiénico y podríamos contraer alguna enfermedad. Realmente, no sé cómo seguí con él. Sentía que tenía una venda en los ojos, una venda que cuando Wilber falleció, se cayó. Ya te había comentado que desde que iniciamos nuestro matrimonio, me daba un té para beber diariamente. Incluso se volvió parte de mi rutina diaria. Hasta la chica que me ayudaba en los quehaceres domésticos me entregaba el té muy temprano. Pero cuando mi esposo ya no estaba, una mañana la chica me lo llevó al cuarto, pero le dije que ya no lo quería más, que nunca me había gustado y que únicamente lo tomaba porque mi esposo me pidió que lo hiciera. Y al no estar él, no tenía que obedecerlo. Y fue cuando
creo que por primera vez en 22 años de casada, vi la luz. Al entrar a su habitación caí en cuenta de que un matrimonio debería dormir juntos en la misma cama, que deberíamos compartir las mismas vacaciones y salir a solas para reforzar nuestro amor, que la intimidad era algo necesario y no solamente de una noche, que un beso en la frente no era suficiente y que tampoco era común que le prestara más atención a sus amigos que a mí. Después de escuchar aquellas palabras me quedé sin habla. Yo le dije que efectivamente no era normal todo aquello, que cómo no se había dado cuenta. Dijo que sentía que todo lo que le decía a su esposo era correcto, que jamás podía decirle que no, incluso que se sentía agradecida con él por haberle dado a su hijo y que estuviera pendiente de ellos. Al finalizar la comida me dijo que tenía dudas de cómo había muerto su marido, porque como te había dicho, él dijo que tenía anemia y que por eso estaba muy delgado, pero que tenía una sensación en el estómago y quería buscar la verdad. Me dijo que llamaría a su médico para preguntarle y que como él ya no estaba con vida, no estaría haciendo algo indebido. Al par de días me llama Alicia. Me dijo que iría a mi casa a verme inmediatamente. Yo le dije que aquí estaba y que la podía recibir. Llegó muy agitada, por lo que le di un vaso con agua para los nervios. Ella me dijo que no quería agua, sino algo más fuerte, porque me tenía que decir una cosa increíble. Le entregué la copa y después de darle un pequeño sorbo me dijo que fue a ver al médico de Wilbert. Le cuestionó acerca de la anemia de su marido. El médico puso cara de sorpresa y le dijo que su esposo no había fallecido de anemia, sino que falleció de una enfermedad de transmisión sexual, que su marido no era heterosexual y que al parecer su pareja amorosa se la había contagiado. Cuando escuché las palabras de Alicia, puse cara de sorpresa y hasta me serví una copa para mí. Mi amiga le dijo al doctor que cómo era posible que tuviera una pareja de su mismo sexo si estaba casado con ella. El doctor le contestó que Wilbert le había comentado de que ella estaba de acuerdo, puesto que el matrimonio era arreglado, que hasta incluso le había dicho que ella sabía que tenía otra pareja. Dice Alicia que casi se desmaya en el consultorio, y fue por eso que me visitó para desahogarse. Después de un rato se logró calmar, pero me dijo que se sentía indignada, no solo porque Wilbert hacía cosas a sus espaldas, sino que estaba muy segura de que el té que le daba tenía alguna sustancia que la drogaba o le quitaba su voluntad, que en pocas palabras le hizo brujería desde que se casaron para que ella no viera nada, no entendiera nada y simplemente no tuviera voluntad propia. Ella no se explicaba cómo no se dio cuenta después de tantos años que la situación marital que él le dijo que era correcto estaba anormal. Ella le creyó a pesar de que sentía otra cosa. Me dijo que se sintió utilizada, que ella era una buena mujer y que su marido había jugado con sus sentimientos. Salió de mi casa cerca de las 8 de la noche. Yo me quedé muy preocupada porque de verdad se veía dolida y no era para menos. Pasaron algunos meses y mi amiga fue abriendo cada vez más los ojos y eso hizo que se sumiera en una fuerte depresión. Casi a los 2 años y medio del fallecimiento de Wilbert, su hijo me llamó para darme la noticia de que su madre había fallecido. Yo le pregunté que cómo fue. Él me dijo que simplemente una mañana no despertó. Le iban a hacer la autopsia, pero él creía que fue de tristeza. Y según lo que mencionaba, extrañaba mucho a su padre. Creo que efectivamente pudo haber fallecido de tristeza, pero de haber sido embrujada por un hombre que según estaba
ahí para amarla y cuidarla. Se sintió utilizada y desgraciadamente no buscó ayuda médica. Yo le dije en repetidas ocasiones que visitara a un psicólogo para que la guiara. Ella me decía que estaba yendo a ver a uno que era muy bueno, pero cuando vi a su hijo en el entierro, él me dijo que no tenía conocimiento de aquello, así que era muy posible que fueran mentiras. A veces las personas hacemos daños a otras personas que no se lo merecen, y mi amiga Alicia fue víctima de esa situación. Al día de hoy, tiene 10 años de haber fallecido, y fue por eso que me acordé de la historia y quise enviarla. Recuerda que si hay algo que no suena bien, o si sientes que es una extraña situación, no te quedes con la duda y busca ayuda, ya sea con un familiar, un amigo o un especialista. Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Por cuestiones de privacidad no daré mi nombre ni la ciudad en donde radico. Solo puedo decir que me dedico a la brujería. Únicamente hago trabajos blancos, es decir, para ayudar a los demás. Siempre creí en el poder de la magia para sanar, proteger y traer luz a las vidas de quienes me rodean. Si entraras a mi hogar, sentirías una paz indescriptible, y eso es porque rezo y medito continuamente. Además de que creo que los olores son imprescindibles al momento de hacer curaciones. Son la manera en cómo canalizo mi energía hacia la persona a sanar. Hasta el día de hoy no me he casado. Es complicado porque muchas veces mis parejas no aguantan escuchar ruidos extraños en la casa o presencias espirituales. Así que me he esforzado en dedicarme al estudio de las ciencias ocultas. He viajado por muchos países buscando la iluminación, como dicen los budistas. He conocido a muchas personas que curan al igual que yo, pero de diferentes maneras. Así que he aprendido diferentes técnicas para hacerlo, además de combinaciones de hierbas extraordinarias para curar los males. Hace algunos años, cuando tenía un consultorio, varias personas iban a verme para tratar de sanar sus males, porque sería una mentira decir que todos se curan, porque eso no es así. Yo trabajo con energías y con el favor de Dios. Sin embargo, cuando el destino tiene marcada la pauta, a veces es difícil hacer algo al respecto. Una noche un hombre fue a verme. Me dijo que necesitaba mi ayuda. Lo invité a sentarse. Le pregunté qué era lo que sucedía. Me dijo que quería que le hiciera un amarre a su esposa para que no lo dejara. Yo le dije de manera seria que esas cosas yo no las hacía, que no me gustaba interferir en el libre albedrío de la gente, que yo únicamente le pedía a Dios a través de mi energía que sanara los males de las personas. Aquel sujeto sacó de un pequeño maletín negro un fajo de $. Le dije que agradecía que hubiera pensado en mí, pero yo no hacía amarres, y que incluso ese dinero que me había puesto sobre la mesa no era suficiente para hacer un amarre efectivo, ya que según mis conocimientos, para hacer un buen amarre efectivo que durara mucho más tiempo, había que hacer sacrificio animal y 1000 cosas más, y un mantenimiento constante para que la persona amarrada no abriera los ojos. Así que le dije que yo no estaba dispuesta a manchar mi integridad, que si su esposa deseaba dejarlo, que hablara con ella y tratara de solucionar la situación. El hombre estaba muy molesto y se paró de su sitio con gran ímpetu. Me dijo que él quería un amarre efectivo y que el dinero no era problema. Yo le pedí disculpas y le dije que no podía hacerlo, que no me dedicaba a aquello y que era mejor que se retirara de mi consultorio. Era evidente que el hombre estaba muy molesto, pero yo pensé que habían más personas que podrían ayudarlo, y yo no era una persona indicada para hacer el trabajo. Como a las 2 semanas, ese mismo hombre regresó a verme. Me dijo que tenía más dinero y que quería que yo lo ayudara,
que estaba desesperado y que no quería perder a su esposa, que tenían 2 hijos. Él me asentó el dinero en la mesa y al ver la cantidad exorbitante de billetes, me hizo pensarlo 2 veces. Le pedí que se sentara, él lo hizo. Después le cuestioné que por qué venía a verme a mí si habían más personas que podrían ayudarle. Él me dijo que hace muchos años una conocida suya vino a buscarme. Ella estaba enferma y que efectivamente se curó de sus males, que él quería que su esposa se quedara a su lado, que supo que tenía un amante pero que pensaba en sus hijos y en que deberían de estar ambos padres, que simplemente la amaba. Yo le dije que los amarres a la larga salen mal, que luego las parejas se separan y hasta se llegan a odiar. Él me dijo que no le importaba, que quería estar con ella hasta que sus hijos se fueran a la universidad, que con eso sería suficiente, más o menos en unos 6 años, que estaba dispuesto a todo. Ahí mi avaricia entró en juego. Veía el dinero y pensaba en que podría irme de viaje a algún sitio y sería emocionante hacer algo diferente, por lo que desgraciadamente acepté. Le dije que necesitaría comprar algunas cosas y que fuera a verme el viernes en la noche nuevamente. También le pedí que me trajera algunas cosas de su esposa para que el amarre fuera efectivo. El viernes tenía todos los ingredientes necesarios para hacer el trabajo y aquel sujeto llegó justo a la hora acordada. Me entregó los artículos de su esposa y dimos inicio al amarre de amor eterno. No voy a dar detalles porque no quiero dar ideas. Solo mencionaré que me tomó mucho tiempo y esfuerzo el trabajo. Mi corazón latía fuertemente y mi conciencia me decía que era para un bien común, que era por un amor a su familia. Terminado el trabajo, el hombre se fue muy agradecido y yo quedé exhausta por tanta energía que utilicé. Así que al cerrar mi consultorio, ahí mismo me quedé dormida. Esa noche tuve muchos sueños perturbadores, tal vez una combinación entre la conciencia que me culpaba por hacer algo que dije que jamás haría, pero la avaricia fue mayor. A los 2 meses estaba caminando en una avenida muy transitada cuando vi al hombre que me había pagado el amarre con aquella mujer. Él se veía muy contento tomado de las manos y ella se veía con un semblante neutro. Sentí una punzada en el pecho. Los vi caminando a los 2 solos. Entonces pensé, ¿en dónde están sus hijos? El señor me dijo y hasta me mostró fotos de ella con sus 2 hijos. Vi que entraron a un restaurante para almorzar, así que crucé la calle y entré al mismo sitio. Vi que se sentaron, pero ella casi de inmediato se levantó para ir al sanitario. Ahí aproveché para ir y tener un encuentro fortuito con la mujer. Ella estaba viéndose en el espejo cuando entré. Me paré a su lado y dirigí la mirada hacia ella. Volteó para observarme y me sonrió de manera triste. Traté de sacarle plática diciendo algo de su labial. Ella suspiró y me dijo que sí, estaba muy hermoso el color. Entonces le pregunté si se encontraba bien. Ella me contestó que sí, pero que tenía algunos problemas. Ahí aproveché para hacerle mención de su esposo que estaba en la mesa. Ella me contestó que ese hombre no era su esposo, que era su novio, que tenían poco tiempo de haber iniciado formalmente la relación. Sentí como una heladez me recorrió el cuerpo. Yo le dije que pensé que era su esposo, que se ve que la quería mucho. Me dijo que sí, que él la había buscado mucho tiempo y que al parecer ella también estaba enamorada de él, tanto que abandonó a su esposo y 2 hijos. ¿Qué? Mi mente daba vueltas. La mujer se limpió un par de lágrimas y me mostró en su celular la foto de ella con sus 2 pequeños. Y la siguiente foto que había era la de ella con su esposo, un hombre muy atractivo, y hacían una linda pareja. Me sentí terriblemente mal.
Por mi culpa, había dejado a su hermosa familia por un hombre que me engañó. La señora salió del sanitario y se fue a sentar con aquel sujeto. Yo simplemente me dirigí a la calle. Caminé deprisa y entré a mi consultorio, cerrando la puerta de golpe. Tenía muchos remordimientos y pensaba en que no podía romper el amarre que hice porque había recibido mucho dinero. Entonces se me ocurrió la idea de que cuando él viniera para el mantenimiento del amarre, aprovecharía para hacer algo más. Como a los 4 meses regresó el hombre para pedirme que le apretara el trabajo porque estaba discutiendo con su esposa y que quería dejarlo nuevamente. Yo me hice a la desentendida y lo traté como si su historia fuera real. Le dije que necesitaría algunas cosas de ella nuevamente y que con eso ya no tendría que hacer más mantenimientos amorosos. El sujeto me llevó al día siguiente lo solicitado. Le dije que me lo dejara, que vería resultados pronto. Ahí hice un trabajo de alejamiento, además de un trabajo para intentar de que la mujer regresara con su esposo e hijos, porque según sentía, el marido no la dejaba verlos. Trabajé con mucho fervor y cuando terminé de hacer lo pertinente, le pedí a Dios que me ayudara con eso, que jamás volvería a hacer otro amarre. Como al mes, el sujeto llegó aporreando la puerta. Yo no quise abrir porque sabía lo que venía. Me gritó que su esposa lo había abandonado y que quería que arreglara todo, que no sabía con quién me había metido. Me dio mucho miedo, así que no le contesté absolutamente nada. Estuvo yendo a verme casi a diario durante mucho tiempo. Incluso una noche llevó un arma de fuego. Me dio tanto temor que decidí mudarme de casa. Pero el hombre tenía muchas conexiones, por lo que pronto dio conmigo. Así que tomé la decisión de que usaría el dinero que tenía ahorrado. Me cambié de ciudad de residencia y ya tengo varios años que no sé de él. Sin embargo, prefiero no regresar a aquella ciudad. Créeme, aprendí mi lección y mejor me quedo con las cosas que a mí me llenan y me hacen feliz. No niego que me han venido a ver para pedir amarres de amor, pero siempre les doy la misma respuesta. Yo me dedico a otra rama de la brujería. Gracias a los suscriptores por la confianza. Esperando que te haya agradado este video especial de Día de Muertos, te invito a suscribirte, dar like y compartir mi trabajo. Con estos pequeños gestos me ayudas a seguir trayendo contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?